Hola a todos. En este video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto Web University, sobre el cual habíamos trabajado en el video pasado en la construcción de nuestro sitio, donde habíamos implementado la actualización del Bootstrap, la descarga de un template y la personalización de nuestra pantalla de login. En esta ocasión vamos a empezar la interacción con nuestra base de datos a través de uno de los ORMs llamado Entity Framework. ¿Listo? En cierta parte ya nos estamos comunicando con Entity Framework para la interacción de nuestro componente de Identity, toda la relación y en este caso la autenticación que estamos llevando a cabo. Sin embargo, por acá voy a mostrar entonces primero, el modelo entidad-relación con el que habíamos trabajado en primera instancia, el cual contiene entonces las 5 tablas relacionadas con los componentes del identity. La segunda parte con la que vamos a trabajar es este modelo de datos, el cual está compuesto por una entidad estudiante, el cual está matriculado o enrolado a unos cursos. Es una tabla de muchos a muchos, precisamente por el tema de normalización, donde nos dice pues que un estudiante puede estar viendo muchos cursos y un curso puede estar siendo visto por muchos estudiantes. Tenemos la entidad del curso, tenemos una entidad de departamento, entonces el curso pertenece a un departamento. Como es una universidad, entonces podemos decir que es el departamento, sea de administración, de electrónica, de informática, dependiendo de los diferentes programas que se manejen. Tenemos una entidad instructor, vemos acá a nivel de relaciones, que es una relación de muchos a muchos en cuanto a la cardinalidad. Para ello, entonces hay una tabla intermedia que no está aquí gráficamente, pero la vamos a crear a nivel de base de datos, donde estamos contemplando entonces una tabla intermedia entre instructores y cursos. Instructor puede dictar muchos cursos y un curso ser dictado por muchos instructores. El instructor está a cargo de uno de los departamentos, uno o muchos departamentos, y tenemos una entidad llamada oficina. ¿Listo? La asignación de la oficina es una relación de uno a uno, por lo tanto, la llave primaria es la misma foránea de el instructor ID. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que dentro del estándar que estamos manejando, pues nos recomiendan las llaves primarias con la descripción ID o con el nombre de la tabla y el componente o la palabra adicional ID. ¿Listo? Asimismo, para referenciar las llaves foráneas e identificar de qué tabla hace referencia pues esta llave foránea. Cabe resaltar que lo que vamos a trabajar en cuanto al modelo entidad-relación, todos los campos, en este caso las primarias, por estándar nos dicen que debería ser entonces una llave primaria que sea totalmente independiente a los campos naturales de la tabla. ¿Listo? Entonces, los IDs que estemos manejando como llaves primarias van a ser independientes. Vamos a trabajarlo como un ID incremental. Y parte también del estándar pues nos sugiere que sea un auto incremental, que no estemos o tengamos la responsabilidad de estar aumentando este ID cada vez que vayamos a insertar, sino que lo haga automáticamente, en este caso a través de un trigger la base de datos, ¿correcto? Entonces, partiendo ya de esa premisa, por acá tenemos nuestra base de datos. En un principio solamente deberíamos tener estas 5 tablas relacionadas con el componente de identity. Las tablas que vemos a continuación se crean de la siguiente manera. Dentro de la descripción del video voy a dejar los enlaces a estos dos recursos que son dos scripts relacionados. Uno con el DDL de cómo se crean pues esas tablas relacionadas y dos, los datos que vamos a insertar, la manipulación de los datos, la data de prueba que vamos a cargar en nuestro esquema de datos. ¿Listo? Él les deberá descargar algo como lo siguiente. Listo, ya lo muestro por acá en pantalla.
debería descargar estos dos componentes, listo, con extensión .sql. Si abrimos el DML, perdón, el DDL, vamos a tener entonces un esquema como este, listo, donde están básicamente todos los create y la generación de las llaves foráneas. Este es el primer archivo que deben descargar. Y esto lo que hacemos es copiar todo el contenido, ir a la base de datos de University, ejecutar un nuevo query, copiar todo nuestro script DML y dar F5. Listo, en este caso no voy a presionar F5, puesto que ya tengo creada entonces las tablas acá en mi base de datos. ¿Listo? Una vez ejecutadas, creadas las tablas, damos aquí en refrescar para visualizarlas. Inicialmente pues esas tablas estarán vacías. Viene entonces la segunda parte, que es coger el archivo DDL, abrirlo también con algún editor, ¿listo? Perdón, este es el DDL, vamos con el DML, este de acá, donde tenemos entonces todo el tema de manipulación de datos, relacionado entonces con los insert en las diferentes tablas, simulando las diferentes relaciones, dependencias y todo nuestro esquema, en este caso de pruebas que vamos a poder visualizar en pantalla. Vamos a poder revisar cuál es el rendimiento de nuestra aplicación y tener una data pues ya inicialmente cargada. ¿Listo? Entonces, este segundo script lo copian de igual manera. Listo, lo voy a copiar acá. Este script. Vamos a la base de datos. También nos encargamos de ejecutar un nuevo query. Pegamos y damos F5 para que se ejecuten todos estos inserts. Finalmente deberíamos hacer select sobre cualquiera de las tablas, nos debería mostrar los registros que tenemos previamente ya cargados, sea en cursos, sea en instructores, sea en departamentos. ¿Listo? Va a haber una data previamente cargada. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a dirigir entonces a nuestro proyecto web, la parte inicial de configuración y mapeo de nuestros objetos lo vamos a realizar directamente en la capa de lógica de negocio en la carpeta de los modelos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. En este caso vamos a agregar ese mapeo de las tablas uno a uno de forma manual. En este caso porque hablamos de que son 7 tablas con las que vamos a trabajar. En el caso pues, de que nuestro esquema de datos no se componga solamente de 7 tablas, sino que ya hablamos de más de 15, 30 tablas, puedo dar la opción de agregar un nuevo elemento. Listo, esto no se debe replicar, solamente esa manera de ejemplo. En la sección de datos hay un componente llamado ado.net Entity Data Model. Este modelo se agrega y él nos da una configuración, nos dice si queremos desde una base de datos, nos dice pues cuál es nuestro servidor de base de datos, cuál es la cadena de conexión, cuáles son las entidades que vamos a generar y realiza una ingeniería inversa partiendo de las tablas que tenemos en nuestro esquema de datos, creando los objetos para el mapeo relacional. Recordemos pues que un ORM traduce entonces un objeto relacional, un mapeo relacional de objetos que se realiza pues a través de Entity Framework. Existen algunos ORMs como Dapper, como Hibernate para el caso de .NET. Para el caso de Java está Hibernate también de igual forma, está JPA, entre otros repositorios, y pues estos varían dependiendo de cada lenguaje. Ruby, PHP y los demás pues tienen también su propio ORM. Listo, dejo esta opción acá mencionada en el video por si la cantidad de tablas pues en este caso aumenta. Va a realizar lo que vamos a hacer a continuación, pero de una forma automática. Listo, entonces voy a empezar con el mapeo. Voy a agregar aquí una clase. Entonces vamos a empezar mapeando nuestra entidad de curso. ¿Listo? Entonces voy a poner mi SQL por el lado izquierdo y vamos a ejecutar acá en la otra parte del proyecto de University. ¿Listo? Bien, vamos a tenerlo aquí en pantalla dividida para que podamos ir viendo la sincronización. ¿Listo? Es lo que vamos a ir mapeando a nivel de objetos.
¿Listo? Vamos por acá. Bien, entonces aquí voy a agregar una clase que se va a llamar course, se debe llamar igual que mi tabla en SQL. ¿Listo? Course. Podemos hacer esto, podemos copiarla de aquí como nos quede más fácil. ¿Listo? Nos debemos asegurar pues de que contenga los mismos nombres, la misma mayúscula, si está en plural o en singular. Si es muy estricto el tema de cómo está escrita nuestra entidad al momento de hacer el mapeo, un campo mal nombrado, una tabla mal nombrada, nos va a generar un error. Listo, voy a dar entonces ahí en course.cs, vamos a darle a agregar. Primero nos aseguramos entonces de que nuestra clase sea pública. Vamos a importar aquí los using que necesitamos. Entonces system component model, aquí está, punto data annotations. Otro de ellos entonces es using system punto component model data annotations punto schema. Listo, pues aquí es punto y coma. Vamos a correr esto un poco para acá y a minimizar aquí la vista. Listo, ahí está en 100%. Bien. Entonces, nos dicen que ya tenemos la clase pública. Vamos a definir por aquí una sección de los data annotations schema, que es el table. Especificamos el nombre de la tabla. En este caso, pues vemos que es el mismo nombre que le dimos a la clase, guardando precisamente esa integridad. Podemos definir entonces una propiedad que es el esquema SSH. Vamos a nombrarlo aquí, me falta aquí, SS, ya. Schema y el esquema. En este caso, pues todas las tablas que estamos creando aquí están por defecto en el esquema DBO, ¿listo? Que es lo que está antepuesto al nombre de la tabla. Doy acá la aclaración de que se puede definir el esquema porque podemos tener casos en que no todas nuestras tablas estén ubicadas en el DBO, sino que se encuentren en esquemas diferentes dependiendo de los módulos o la clasificación que le estamos dando a nivel de la base de datos. Vamos entonces a realizar el mapeo de las propiedades. Entonces, ¿cuál va siendo la relación? Una clase representa una tabla y una propiedad representa un campo de mi tabla. Entonces, vamos a definir aquí el comando prop. Vamos a dar doble tap. Voy a duplicar esta línea con control D. ¿Listo? Y la voy a dejar aquí en este caso 3 veces. Voy a copiar entonces los nombres de las propiedades que deben ser los mismos a nivel de objeto para realizar ese mapeo. ¿Listo? Vamos a hacer entonces la homologación de los tipos de datos enteros, sigue conservándose aquí normal. Un varchar se traduce entonces en un string y los créditos pues siguen siendo enteros. ¿Listo? Por esa parte no hay problema. ¿Cuál es el objetivo del ORM? Puede generar una independencia de la base de datos. Esto puede estar hoy en SQL, el día de mañana en un Oracle, en un SQL, perdón, ya está, en MySQL o en Postgres. Simplemente cambiamos la relación del ORM que estemos utilizando. Le decimos pues que es Entity Framework, pero se va a conectar con MySQL o con Postgres. El nombre de la tabla y los campos pues deberá conservarlos, ¿listo? Deberán seguir siendo los mismos. Los tipos de datos varían dependiendo del motor. Nos preocupamos solamente de la estructura de las tablas. A nivel lógico, pues lo vamos a manejar todo desde objetos, desde nuestro código. No lo vamos a trabajar con procedimientos de almacenado, sin embargo, Entity Framework permite realizar también la implementación de estos procedimientos. ¿Qué pasa? Pues en el caso de que implementemos procedimientos y tengamos lógica de negocio en el lado del servidor de base de datos, pues primero vamos a generar una lógica tanto en base de datos como a nivel de backend y no vamos a poder llevar el control estricto de los procedimientos de almacenado. Cualquier cambio puede afectar nuestra lógica y desde el programa pues no estamos reflejando esos cambios. ¿Listo? Entonces, por aquí ya tenemos el primer mapeo. Hay que entonces identificar cuál es nuestra llave primaria. Vamos a hacerlo entonces por aquí, que esta es nuestra llave primaria. Para los cursos, de hecho, cursos es la única entidad del modelo entidad-relación, de este no, sino de este modelo entidad-relación,
que no tiene una propiedad ID autoincremental. ¿Listo? Todas las demás son autoincremental menos las de curso. La de curso la vamos a enviar nosotros. ¿Cómo generamos una propiedad autoincremental? Es muy fácil. Nosotros damos acá en diseño de nuestra tabla, nos paramos sobre el campo que queremos que sea la primaria y tipo identidad y ubicamos aquí la propiedad identity. Esto él me dice que si es identidad, sí o no, de a cuánto se incrementa y de cuánto debe iniciar. Si revisamos la de cursos, esta propiedad course ID no tiene la definición del identity, la tiene en no. ¿Listo? Solamente para hacer esa aclaración, porque ya habiendo dicho eso, debemos especificar aquí por estándar Entity Framework nos dice, listo, pues como esa es la llave primaria y el estándar es que sea autoincremental, si no especificamos nada, es un campo que él no va a enviar cuando intente realizar un insert en nuestra base de datos, pensando que es autoincremental por defecto. Entonces debemos decir un database generate y entre paréntesis le decimos database generate option punto, vamos a ver, database, aquí está, generate option punto, él me dice si es un campo de identidad, si es un campo automático o ninguno. Entonces digo, no, ninguno porque yo lo voy a enviar. ¿Listo? Vamos a ver por aquí, quitar los usos que no estemos utilizando, que los ordene. Y tenemos nuestro primer mapeo. ¿Listo? Desde el objeto cursos a una tabla con un esquema, la llave primaria, la especificación y los campos. Muy bien. Vamos a continuación a hacer el de instructor. ¿Listo? No paso de una vez a hacer el de course instructor porque necesitamos tanto el curso como el instructor previamente creado. Entonces vamos a crear el de instructor. Voy a copiar el nombre. Voy a crear por acá el modelo. ¿Listo? Bueno, aquí un nuevo elemento o clase. Instructor. Muy bien. Me dice por aquí que debe ser público. Voy a copiar de cursos los using que necesitamos. Entonces los voy a poner acá. Listo, vamos entonces a decirle por aquí, table, nombre de la tabla, entonces es la misma, instructor, esquema, nos dice que sigue siendo DBO, listo, no hay problema por esa parte. Tenemos en este caso entonces 4 propiedades, listo, por aquí las tenemos. Entonces vamos a decirle prop, doble tap, son 4, entonces 4 veces la propiedad. Empecemos entonces a cambiar. Listo, en este caso son poquitas tablas, no nos demoramos mucho haciendo este mapeo. Si lo estamos haciendo mano y escribiendo pues cada uno de los nombres, tener en cuenta las mayúsculas, las minúsculas, los espacios y demás. Listo. Entonces, propiedad primaria, definimos por aquí el key. Aquí sí no tengo que definir un database generate option none, porque este sí es autoincremental. El last name es un varchar, entonces homólogo, y aquí viene siendo entonces una string. First mid name también es un string, y el higher date es un date time. ¿Listo? Es la homologación, no cambia mucho, sigue siendo un date time. Listo, ya tenemos entonces dos entidades mapeadas. Vamos entonces ahora con la que nos interesa, que tiene un poco más de complejidad, que es course instructor. Voy a crear el modelo. Entonces vamos a crear aquí la clase. Démosle aquí en course instructor. Listo, vamos a decirle por aquí public class course instructor. Vamos a llevarnos los mismos componentes. Listo. Definimos de igual forma, ya esto sería una tarea un poco más automática. Entonces table, el nombre de la tabla, listo. Entonces course instructor es el mismo de la clase. Esquema DBO. ¿Listo? ¿Cuántas propiedades tiene? 3. Entonces prop, voy al final, 2 veces más. Tenemos entonces el ID. Tenemos el course ID, que en realidad pues, son 2 llaves foráneas. Y el instructor ID. ¿Cuál es la primaria? Entonces es este ID, que aquí defino aquí. Estas son foráneas, entonces vamos a decirle foreign key.
y vamos a enviarle aquí en comillas el nombre de la tabla foránea. Entonces course ID me va a redireccionar a curso. ¿Listo? Y por aquí esta es otra llave foránea, foreign key. Y esta me debe redireccionar a instructor. ¿Listo? Muy bien. Listo. Estas son las propiedades foráneas, así como desde base de datos, si yo quisiera hacer una consulta relacional, que de esta tabla pueda traer información del curso o del instructor, necesito poder ir desde esta tabla hacia las demás que están haciendo referencia a las llaves foráneas. ¿Listo? Así como en base de datos, esto se traduce en un ejemplo. Vamos a hacer aquí un select asterisco from sobre la tabla course instructor, donde el course ID, entonces voy a traer aquí el campo, course ID, sea igual a 1050. ¿Listo? Vamos a darle aquí igual. Si ejecutamos nos dice, mira, están estos dos instructores, pero no tengo los datos. Entonces, para yo tener los datos de los instructores, debo hacer un join, una consulta relacionada con instructor. Voy a dar aquí un alias de course instructor y de instructor, donde instructor tiene un campo entonces que se llama ID, sea igual al course instructor de su llave foránea que se llama instructor ID. ¿Listo? Y si quiero traer pues toda la información de los instructores, voy a dar aquí un i punto asterisco. Y cuando ejecute me debería decir, listo, mira, tenés la información aquí de los instructores. Para poder establecer esa navegabilidad, que tuve que hacer? Tuve que referenciar la tabla foránea. Así como lo hicimos aquí a nivel de tablas, debemos hacerlo a nivel de código. Entonces mi código no es una tabla, es un objeto. Entonces yo defino aquí un public, en este caso course. Le doy el mismo nombre para saber pues qué es la propiedad que estamos referenciando, su respectivo get y set. ¿Listo? Y así como tenemos entonces la de cursos, debemos tener también la de instructor. Aquí él me da el nombre sugerido. Método get aquí y set por acá. ¿Listo? Entonces ya de esta forma estamos estableciendo esta navegabilidad para poder hacer a futuro este tipo de consultas. ¿Listo? Entonces aquí estas son las tablas referenciadas. ¿Correcto? Ahora, estamos haciendo la navegación de que desde Course Instructor estamos referenciando estas dos tablas. Pero a estas dos tablas hay que indicarles también que van a ser referenciadas. En este caso, un curso puede estar muchas veces aquí y un instructor también puede estar muchas veces en esta tabla. Entonces vamos a ir a Course y vamos a agregar entonces aquí una propiedad public y collection. Entonces por aquí está eCollection. ¿Listo? Aseguramos aquí que agregue el using system collections generic. Entre las llaves le decimos, bueno, entonces usted curso, perdón, aquí es course instructor. Usted que es el curso va a poder estar, cuando hablamos de un eCollection, es un arreglo de forma dinámica. Esto es un arreglo que no tiene una posición fija. Entonces le decimos, usted como curso puede estar referenciado muchas veces en la tabla Course Instructor. Por aquí le damos el nombre, aquí lo da en plural, Course Instructors, y le damos el método get y set. ¿Listo? Aquí ya estamos diciendo, puede estar referenciado usted como curso muchas veces acá, porque es una tabla de uno a muchos. Listo. Voy a copiar esta misma línea y así como lo hicimos aquí en cursos, debemos hacerlo acá para instructor. ¿Listo? El eCollection, aquí le damos control punto e implementamos el using necesario. ¿Listo? Muy bien. Ya le estamos diciendo, usted como instructor puede ser referenciado muchas veces en la tabla o en el objeto Course Instructor. Esta misma tarea habrá que realizarla con las demás clases. En este caso, voy a ponerlo aquí paralelo. ¿Listo? Vamos un momento. Aquí, listo. Con las demás clases o tablas como cuáles, como departamento, como enrollment,
como Office Assignment y como Student. Por objetivos del video y que no sea más extenso, esos serían los modelos que vamos a ir creando en los demás videos de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Queda de actividad que ustedes lo puedan crear y a medida que vayamos avanzando puedan ir revisando si efectivamente su mapeo fue bien interpretado y quedó de forma correcta contra lo que vayamos comparando. ¿Listo? Voy a darle aquí entonces en cerrar. Ya definimos entonces curso, course instructor e instructor. Pero hasta allí hemos diferenciado o especificado pues que son tablas, son objetos que están referenciando tablas. Pero no le hemos dicho de qué contexto ni de qué base de datos. Entonces, para ello, vamos a dirigirnos a nuestra carpeta data, al contexto de datos, donde tenemos acá detallado que este es el contexto, que el University Context está referenciado acá en el web config y hace referencia a una base de datos de un servidor específico, una base de datos específica y un modo, en este caso, integrado de seguridad true. No nos pide autenticación, posteriormente estaremos creando el usuario SQL. Entonces aquí en university.context, para poder que él sepa en dónde los tiene que ejecutar y cuáles son esas tablas que va a realizar la homologación de tablas a objetos, entonces debemos especificar aquí una variable dbset. Entonces vamos a ver aquí dbset. Aquí tenemos las llaves. ¿Listo? Entonces vamos a decirle, primero necesitamos que mapee la de curso. ¿Listo? Él aquí por defecto pues nos sugiere el nombre de la tabla en plural. Podemos dejarlo aquí con cursos en general, listo, así en plural. No vamos a tener ningún problema, ¿por qué? Porque desde cursos le estamos diciendo el nombre de la tabla. Entonces, así él diga que la propiedad en el contexto de datos se llame cursos, cuando él vaya a buscarlo en base de datos, lo va a buscar es por este nombre que especificamos, es decir, esta tabla de aquí. ¿Listo? Si no especificamos entonces esta propiedad de aquí, como aquí nos dice que la propiedad es cursos, va a buscarlo en plural en mi base de datos. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo. Entonces dbset con instructor. ¿Listo? Lo mismo. Me lo sugiere aquí en plural. Voy a copiar aquí entonces el get y el set. Y tenemos otra propiedad que es la de course instructor. ¿Listo? Por aquí está. Course instructors y el get y el set. ¿Listo? Así como vayamos agregando más modelos, como los de enrollments, estudiantes y los demás, debemos también hacer la relación en el contexto de datos. ¿Listo? Una vez realizado esto y para entrar entonces ya en la interacción de Entity Framework, voy entonces a cerrar por acá. Voy a compilar en primera instancia nuestro proyecto para que tome todos los cambios que hemos realizado. ¿Listo? Por aquí nos dice que está compilando. Esperamos que termine. Muy bien. Vamos a ir a los controladores y vamos entonces a implementar, voy a cerrar aquí un momento, a implementar parte de otro concepto que es el scaffolding. El scaffolding, ¿cómo funciona? El scaffolding toma un modelo, en este caso vamos a trabajar con curso. Partiendo de este modelo, construye un formulario fuertemente tipado con Razor y construye un controlador con todas las acciones predefinidas para un CRUD, en este caso con el objeto cursos, que a su vez internamente se traduce a una interacción con la tabla de cursos de nuestro SQL Server. Entonces, vamos a ver cómo se genera de forma automática para el ejercicio. Vamos posteriormente a refactorizarlo, a implementar una serie de patrones de desarrollo como buena práctica. ¿Listo? Pero en primera instancia vamos a ver cómo funciona el scaffolding, cómo para una demostración rápida, un prototipo, un desarrollo urgente, podemos implementarlo y se adapta muy bien para lo que son los CRUDs, ¿listo? El mantenimiento de una tabla. Entonces voy a dar aquí en controladores, vamos a dar aquí en agregar controlador. A diferencia pues de seleccionar un controlador en blanco,
Vamos a decirle que vamos a seleccionar uno con vistas incluidas, o sea que lo haga todo de forma automática, que usa Entity Framework. Damos a agregar. Él nos dice con qué clase, a partir de qué modelo queremos mapear con nuestra base de datos. Vamos a decirle aquí course. Ella nos dice, listo, mira el course y lo va a tomar de BL Models. El contexto de datos solamente hay uno que él detecta. Listo. Generar vistas debe estar chuleado. Aquí está el nombre del controlador. La sugerencia que nos da pues en plural. No tenemos problema con ello. Y damos a agregar. Listo, entonces él va a correr el proceso. Dependiendo del modelo, va a construir los formularios, va a construir los controladores. Va a construir entonces unas funcionalidades básicas como cuáles. Como el listar, sean muchos o sea uno, la creación, la modificación y la eliminación, ¿listo? Lo que comprende en general un CRUD. Por acá vemos entonces que ya nos generó el Course Controller, que adicional también nos generó una carpeta llamada Courses, que contiene entonces una vista por cada acción, es el estándar. Una para crear, una para eliminar, para ver los detalles, editar y para consultar. El index es nuestra página principal. Veamos entonces cómo está compuesto este scaffolding. Primero tenemos por aquí un University Context, entonces esto hace referencia pues al contexto de datos. Cada vez que queramos trabajar con Entity Framework y poder interactuar con alguna de esas entidades, pues lo hacemos a través del University Context, que es el que tiene primero dónde se debe conectar y cuáles son esas entidades. Entonces aquí él define una propiedad de forma global, privada, que es la instancia del University Context. En primera instancia, entonces, tenemos aquí en el index que a través del contexto lista los objetos de cursos y me los devuelve en una lista de objetos. ¿Listo? Si revisamos el index de la vista, tenemos aquí mapeado el modelo. Entonces, de los modelos, aquí está implementado el course, unas acciones con Razor, unos helpers para mostrar la información, un for each para recorrer ese modelo y de acuerdo a la cantidad de elementos que le retorne, construir una fila con el título, con los créditos. No se muestra el ID por estándar, ¿listo? El ID siempre se guarda. Y unas acciones pues, que nos redireccionan al editar, al detalles y al de eliminar, ¿listo? Y por la URL, recordemos que los action link siempre por defecto nos redireccionan a una acción de tipo get. Entonces por aquí nos dice que está enviando un parámetro por URL que se llama ID y que es igual al ID del curso. ¿Listo? Volviendo por acá, entonces por este lado está haciendo una consulta con el método toList. Para la parte de detalles recibe un parámetro ID, valida que no sea nulo. Realiza entonces una consulta a través del contexto de datos, del conjunto de objetos de cursos, bajo el método .find y le envía el ID. De acuerdo a la llave primaria que se haya definido, pues realizará en este caso, listo, voy a ir haciendo aquí la homologación de qué comandos estaríamos ejecutando. En este caso, un select asterisco from a la tabla de course sin ningún parámetro. Voy a copiar esto. En este caso de acá, pues vemos que estaría implementando el mismo select asterisco from, pero en este caso con un where course ID sea igual al ID que le estemos enviando. ¿Listo? Esta conversión, dependiendo del lenguaje estructurado de datos, se encargará de hacerlo el ORM. ¿Listo? Nosotros nos encargamos por trabajar a nivel de objetos. Devuelve la información del curso. Esta es la vista que carga el crear. El método post que recibe los datos. Aquí entonces está simulando con el método. Entonces decimos, primero, contexto de datos, objetos cursos. Vamos a utilizar el método add y le enviamos cuál es el objeto que queremos adicionar. Esto se traduce entonces en un insert into course, ¿listo? Los valores, entonces lo que estemos enviando aquí. Entonces aquí estaríamos enviando course ID, el título y los créditos de las propiedades que le hemos capturado.
Cuando hacemos entonces interacciones de insertar, modificar y eliminar, no aplica para consultas, aplica para procesos transaccionales. Debemos realizar entonces una sincronización. ¿Listo? Entonces dice contexto de datos, guarde los cambios. Entonces, esto que estamos haciendo aquí se ejecuta en nuestra base de datos y podemos ver ya nuestro insert, nuestro update o nuestro delete. Sin esta línea de aquí, no estamos confirmando los cambios, por ende, no tendríamos ninguna modificación a nivel de SQL. Bien, vamos a ver por acá, en el editar hace la misma consulta, devuelve la información. Tenemos entonces el método post del editar. Nos dice primero que valida si el modelo viene con las propiedades y es válido. Le asigna un estado de modificado a esta entidad para poder que él no vaya a realizar un insert o un método ADD. Vemos que aquí no hay ni método ADD ni ningún otro método. Le asigna un estado de modificado a esta entidad. Entonces él se encarga de realizar un update al course, de setear las diferentes propiedades. Entonces seteará la propiedad título, seteará la propiedad créditos y esto lo hará teniendo en cuenta la llave primaria course ID que sea igual al ID que le estemos enviando. ¿Listo? A este course ID. ¿Listo? Entonces esto lo hace ya de forma automática. Guarda los cambios para poder que refleje ese update. Para el de eliminar, primero vaya hacia una consulta. Y eso vemos que se repite, es muy fácil aquí en cuanto a los comandos principales para el CRUD. Hace la consulta, nos devuelve una información precisamente para preguntarnos si estamos seguros de que queremos eliminar ese registro. Aquí entonces implementamos el contexto de datos, entidad cursos, método remove. Entonces esto se traduce a un delete from tabla curso por la llave primaria. Entonces él, de acuerdo a la identificación que le hayamos dado, sabrá entonces que este es el campo de la llave primaria y que debería eliminarlo. Guardamos los cambios al ser transaccional y estaríamos entonces allí finalizando toda la interacción a través de Entity Framework. Lo demás que tenemos son definiciones de las acciones, aquí están las respectivas vistas, validaciones, retornar a la vista, retornar el objeto, validación del modelo, entre otras cosas ya propio del modelo pues, MVC que hemos venido trabajando. Vamos a compilar para asegurarnos de que no tengamos ningún error y de que todo nuestro código está bien hasta el momento. ¿Listo? Compilación correcta. Vamos a ejecutar por acá el proyecto para visualizar el funcionamiento y lo que se encarga él de crear de forma automática. Vamos a ver que en cuanto a estilos, es 0 estilos, no ha aplicado ninguno de ellos. Importante y lo que prioriza es que funcione. ¿Listo? Entonces vamos a esperar aquí un momento que ejecute nuestro proyecto. Muy bien. No me voy a autenticar por el momento, voy a acceder directamente porque todavía no tenemos un enlace que nos redireccione a este controlador. Entonces voy a dar courses/index. ¿Listo? Él debería cargarme todo el mismo sidebar o nuestro site, pues en este caso el layout sin opciones. ¿Listo? Por aquí, si yo le doy salir, pues me va a sacar de la sesión, no me debería dejar pasar. Por aquí él detecta pues que hay una sesión iniciada, pero no hay problema con esta parte. Entonces vemos que dice el index, aquí está el for each para cada uno de los registros. Si quiero crear uno nuevo, entonces vamos a decirle código 1. Vamos a crear aquí un ejemplo y 3 créditos. Doy en crear, vemos aquí el ejemplo. Y si vemos en nuestra base de datos para la parte de cursos, vamos a darle aquí un select. Listo, por aquí está creado entonces el ID 1. ¿Cómo lo hizo? Pues lo que habíamos mencionado hace un momento, aquí está el método de adicionar, guardó los cambios y agregó la entidad. ¿Cómo supo cómo hacer el mapeo? ¿Qué campos debía relacionar? O sea, ¿qué campos de el objeto contra los de la tabla? Gracias al modelo que definimos acá. Un objeto referencia una tabla y las propiedades representan los campos de esa tabla. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué más nos ofrece por acá. Vamos a editarlo. Vamos a decirle aquí un sample
modificado. Voy a guardar, por aquí está modificado. En mi base de datos debería también persistir esta información. Vamos a ver los detalles. Aquí me muestra una información previa acerca de esto. Volver. Vamos a eliminar. Entonces él me dice, listo, ¿estás seguro? Si estamos seguros, entonces finalizo aquí el proceso. Ya no existe por acá. Y en mi base de datos también. ¿Listo? Se desapareció ese registro. A manera entonces de un diseño rápido, un prototipo, una muestra de nuestro código, una prueba incluso de entrevista, es muy rápido y muy recomendado pues hacerlo a través de un scaffolding. Sin embargo, ¿cómo podemos evidenciar? Pues estamos accediendo desde nuestro controlador hasta la base de datos. Estamos interactuando con Entity Framework directamente desde nuestro controlador. La recomendación pues, es que sea a través de una capa de servicios y no directamente del controlador. ¿El controlador de qué se debería encargar? Simplemente de recibir las peticiones y de responderlas. Entonces, esa refactorización que vamos a realizar sobre nuestros métodos lo haremos en el próximo video a través de la implementación del patrón repositorio. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarla para responderla lo más pronto posible.